Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Hazel Duque Andrade. Soy estudiante de la maestría en Administración con exceptuación en Finanzas. En este video veremos 5 preguntas que conforman el trabajo final de Estudios de Recursos Financieros, que es una materia que forma parte de la maestría. En este caso vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo son utilizados hoy en día las normas de información financiera? Bueno, primero hay que definir lo que son las normas de información financiera. En este caso son un conjunto de normas generales y particulares donde se detalla y se explica cómo se tiene que presentar la información financiera mediante estados financieros dentro de un periodo determinado de tiempo. Son reguladas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que se traduce como el CINIF. Y a través de este consejo pues son reguladas, son auditadas, son supervisadas y pues toda esa información o las NIF son derivadas de normas de información financiera a nivel internacional. En este caso pues nos dan una pauta de cómo presentar los estados financieros de una forma generalizada para todas las empresas, dado que la contabilidad pues de empresa a empresa puede variar en cuanto a los rubros de información que se manejan, desde que hay empresas de servicios, de transporte, de manufactura y demás, pues cada empresa ve diferentes tipos de ingresos, de egresos y ese tipo de cosas. Entonces, para llevar un control de forma general o tener formas de presentar la información generalizada, pues emplean estas normas de información financiera y son bastante útiles, ya que al momento de poder comparar información financiera entre empresas, así no sean del mismo rubro, así no sean del mismo sector económico, pues se pueden entender y son comprensibles tanto para los accionistas, los directivos, los gerentes y posibles inversores, que también pues les atañe ese tipo de información, el conocer cómo está la empresa realmente, si va bien, si no va tan bien, si tiene buen flujo de efectivo y demás información que se puede adquirir conforme se presentan esos estados financieros. La segunda pregunta es: ¿cuáles son las NIF más importantes vistas durante este periodo del semestre? Pues desde mi punto de vista, creo que las dos más importantes que hemos visto son el flujo de efectivo y los efectos de la inflación. La NIF B2 pues habla del flujo de efectivo, ¿verdad? Cómo se aplica o cómo se han aplicado todos los ingresos a los distintos egresos que puede tener una entidad económica. Y es muy importante conocer esto porque muchas veces las empresas, a pesar de que en su balance general pueden llegar a tener utilidades o pueden llegar a tener pérdidas, pues el balance general, como lo dice su nombre, es bastante general. Entonces, se tiene que determinar mediante el estado de flujo de efectivo cómo se aplicaron los ingresos o en qué rubros de ingresos cayó las diversas partidas, ¿no?, que se cobraron o que se ingresaron, porque muchas veces pues sí, el accionista o el dueño o los inversionistas o los directores van a ver que la empresa obtuvo ciertas ganancias, pero a lo mejor no se reflejan en la cuenta de bancos o a lo mejor no hay liquidez en el momento. Entonces hay que ver en qué están invertidos. Si no están en el banco, si la empresa no tiene tanta liquidez, pues hay que ver a qué se aplicó esos ingresos o a dónde fueron a parar. Si se compró, si se adquirió, si se hizo una inversión, si se hizo una compra. Por eso es bastante importante este estado financiero y estas normas de información financieras de la NIF B2 es muy importante para saber en qué se están aplicando los recursos que adquirimos durante los periodos de
ejercicios. La otra NIF que considero que fue bastante importante, pues fue la NIF B10, que habla de los efectos de la inflación. No es lo mismo que una empresa haya tenido de utilidad en el año 2000, no sé, 1,000,000 de pesos, a que lo tenga ahorita. Porque a lo mejor con ese 1,000,000 de pesos en el año 2000, pues pudo haber adquirido o pudo haber realizado diversas operaciones que quizá con ese mismo ingreso de utilidad, pues ahora no las va a hacer por los efectos de inflacionarios, y que la moneda a lo largo del tiempo va devaluando su poder adquisitivo. No compramos lo mismo ahorita con 100 pesos que lo que comprábamos hace 10 años. Entonces la inflación sí afecta cómo vamos a ver los estados financieros. Sí es importante reexpresar las cifras, porque hay que conocer si realmente la empresa está siendo igual de rentable que siempre, o pues si está incrementando o está disminuyendo su generación de utilidades, y hay que ver el comportamiento que tenga. La otra pregunta es: ¿cuáles son los principales usos de los estudios de los recursos financieros? Es importante que no solamente las personas que se dedican al mundo financiero o que están inmersos, no sé, en temas de bolsa de valores, acciones, bancos y demás, sepan y puedan entender la información financiera, estados financieros. Es bastante importante que cualquier persona de mando medio, gerente, pueda comprender estos estados financieros, porque muchas veces se les puede solicitar algún balance, o se les puede, mejor dicho, más que solicitar, presentar algún balance, algún estado de flujo de efectivo, algún estado donde se detalle la situación de la empresa, y a pesar de que sea el gerente o el director, pues no va a entender de qué se trata y no va a saber cómo realmente está yéndole la empresa. Y es bastante importante comprender toda esa información para saber qué decisiones tomar. Tanto la decisión de saber si la empresa es rentable como para seguir operando o no lo es. O, como lo mencionaba hace rato, del estado de flujo de efectivo, en qué partidas estamos inyectándole más capital o más recursos que quizá no sean necesarias, que quizá sea una fuga de dinero y que se puede mejorar. O si realmente la empresa no tiene ninguna área de mejora posible, que ya su condición no sea viable para seguir. Entonces es importante el estudio de los recursos financieros, no solo para los inversionistas, para los accionistas, para los directores, para los gerentes, para todas las personas en general que son o llegan a ser quienes toman decisiones. Es importante que comprendan estos recursos financieros, porque independientemente de que el puesto pueda ser muy operativo, o que sea un director de operaciones, o que la empresa se dedique, por ejemplo, a dar servicio de transporte, es bastante importante comprender si la empresa está generando lo que debería generar, o a qué se está aplicando los recursos que se están obteniendo, o si por alguna razón no estamos cobrando o determinando bien los precios de nuestros productos o servicios. Y todo esto se ve a raíz, o lo podemos determinar con este estudio de los recursos financieros. Permite también conocer si la empresa tiene suficiente liquidez, si está bien solventada, si tiene eficiencia, si también tiene mucho endeudamiento. Puede ser que las empresas en ocasiones
sí generen buena rentabilidad, pero quizás estén apalancadas financieramente. Quizá en lugar de adquirir todo a crédito, a arrendamientos financieros y demás, pues sea más viable inyectarle capital de trabajo o ingresos propios por parte de los accionistas. Ahí ya dependerá de la estrategia que se quiera seguir y de cómo quieran llevar la empresa. Pero para llegar a ese punto de toma de decisiones es importante, como lo mencionaba, pues el hecho de saber interpretar la información financiera a través de los estados financieros y estudiar esta información y los recursos. Bueno, pues para finalizar, como se mencionaba, todas las personas que llegamos a tener cierto poder de decisión, de influir en el rumbo de una entidad económica, sea una empresa, una pyme o una empresa un poco más grande, pues tenemos que tomar en cuenta el cómo se comporta, cómo se ha comportado anteriormente, cómo se está comportando y cómo se prevé que se comporte la entidad mediante el estudio de los recursos financieros, tanto de lo que entra como de lo que sale, cómo se aplica y cómo está. Si la empresa es solvente, si tiene liquidez, si está apalancada financieramente o si tiene demasiados recursos propios y sería mejor pues recurrir a arrendamientos. Y todo ese tipo de información pues es relevante para nuestra toma de decisiones y para llevar a cabo un proceso gerencial y administrativo de la forma más eficiente posible.